Demos la palabra al comisionado Adrián Alcalá. Muchísimas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Tengan todas las personas que nos acompañan en esta sala de pleno, y así como quienes nos siguen a través de las redes sociales del INAI en este día histórico e importante para la democracia en México. Da muchísimo gusto volver a ver encendidas estas luces y sobre todo que exista esta transmisión a través de nuestros canales de comunicación para hablar de la importancia que tiene este día para la democracia en México y por supuesto que nos sentimos muy orgullosos y muy contentos desde el Instituto Nacional, garante de los derechos de acceso a la información y el de protección de datos personales, de que esté totalmente funcionando, aún no completo, pero funcionando el pleno, teniendo así la posibilidad de que una de sus actividades sustantivas, que es la de garantizar los derechos de protección de datos personales y de acceso a la información, vuelva a tener cauce. Lo resuelto por la Corte, aún tratándose solo de la suspensión que como pleno solicitamos al alto tribunal, es una gran bocanada de oxígeno para nuestro instituto, porque le devuelve a México la posibilidad de que volvamos a sesionar, como ya lo ha dicho la comisionada presidenta, en unos momentos más, y resolver así los más de 8,000 derechos que se encuentran pendientes y que se han visto mermados. ¿Qué significa lo resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El miércoles pasado, la Suprema Corte, como sabemos, la segunda sala resolvió el recurso de reclamación que como INAI presentamos, en donde se indica que hasta en tanto no se nombra cuando menos una persona para que ocupe el cargo de comisionada o comisionado por parte del Senado de la República y con el objeto de no afectar los derechos de las personas, las 4 personas que hoy integramos el Pleno del INAI conformemos y podamos seguir sesionando. La resolución de la Corte establece la necesidad, pero también la urgencia de que el Pleno del INAI opere a fin de garantizar la protección de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? Si bien será lo suficiente la asistencia de mis 3 colegas comisionadas y la de un servidor para sesionar, fue muy clara la resolución al indicar que las resoluciones tienen que ser adoptadas de manera colegiada, por mayoría simple y en caso de empate, el voto de calidad de la comisionada presidenta. ¿Cuáles son los efectos totales? Es importante precisar que la habilitación para sesionar se refiere no solamente a resolver los medios de impugnación que se presentan ante este instituto, sino para cualquier otra atribución, competencia o facultad constitucional y legal que se le ha otorgado al INAI, lo cual nos permite tomar decisiones, incluso en cuestiones administrativas que de manera indirecta tienen un impacto directo en los derechos sustantivos de las personas, por ejemplo, para la suscripción de convenios de colaboración que faciliten el ejercicio de los derechos que tutelamos. Hay que decirlo y decirlo muy fuerte, el INAI nunca ha dejado de trabajar durante estos meses. Al contrario, intensificamos la promoción y la difusión de los derechos y se continuó con todas las actividades que no implicaban ser sometidas a la consideración de este Pleno. El INAI nunca paró y hoy se encuentra de pie y fuerte ante los ataques. Si bien tuvo 151 días sin sesionar, continuamos trabajando y a manera de ejemplo algunas de las cuestiones. Atendimos las solicitudes de información que se presentan ante este instituto como sujeto obligado de las leyes de transparencia y de protección de datos personales, lo cual se refleja en estos meses, 5 meses, 1,523 peticiones de información que se le han hecho al INAI. El Comité de Transparencia no dejó de sesionar una sola semana, es decir, sesionó en 24 ocasiones generando un total de 216 resoluciones. Instalamos la Red Federal de Unidades de Transparencia que incorpora los datos de contacto de las unidades de transparencia que operan a nivel federal. También en esta Red Federal de Unidades de Transparencia se estableció como un canal de comunicación transversal entre los poco más de 800 sujetos obligados del orden federal. Elaboramos la guía para la atención de solicitudes de información y de protección de datos personales a través del sistema de solicitudes de acceso a información de la Plataforma Nacional como un documento que permite a las unidades de transparencia y de las áreas responsables atender de mejor manera y más eficazmente las peticiones. Promovimos políticas de transparencia proactiva, gobierno abierto, datos abiertos y datos personales con el objetivo de socializar los derechos que tutelamos.
Continuamos, como ya se ha dicho, con el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, también conocido por su acrónimo como Plan DAI, para asegurar su implementación en 28 entidades federativas en las que actualmente estos participan. Impulsamos decididamente también la Política Nacional de Datos Abiertos, la cual ya ha sido aprobada recientemente por la Comisión de Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia. Aprovecho este momento para hacer una invitación a que todas y todos visiten el sitio de internet abramosmexico.mx, que fue presentado en el mes de julio para poner a disposición de toda la sociedad mexicana información correspondiente a políticas, proyectos y diagnósticos que actualmente desarrollamos desde el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia en materia de acceso a la información y datos abiertos. En cuanto a la materia de gobierno abierto y transparencia proactiva, la estrategia co-creación desde lo local, hemos impulsado la estrategia de municipios abiertos, que actualmente incorpora a 123 ayuntamientos, 77 organizaciones de la sociedad civil. También realizamos la métrica de justicia abierta que se publicó el 14 de julio de este año, la primera medición de su tipo a nivel nacional, que mide precisamente el grado de apertura de las instituciones del ecosistema judicial de 233 instituciones en materia de justicia. Y también presentamos el Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta Feminista en México con X Justicia para las Mujeres, que da cuenta de 7 tipos de recomendaciones en materia de transparencia, participación ciudadana, colaboración y co-creación. El 13 de junio de este año lanzamos por tercera ocasión, en el marco de Semanas Universitarias por la Transparencia, los terceros concursos nacionales en TikTok e Instagram, con la finalidad de promover el conocimiento y la utilidad de los derechos de protección de datos personales y de acceso a la información en la comunidad universitaria. También, como acciones de capacitación, hemos implementado talleres de capacitación denominados Tutela de los Derechos de Acceso a la Información y de Datos Personales con perspectiva de género, una experiencia comparada desde el Sistema Nacional de Transparencia, que está dirigida a las personas integrantes de los organismos garantes y sujetos obligados. También mantenemos de manera constante y permanente el acercamiento con los sujetos obligados responsables en materia de datos personales y de acceso a la información. Seguimos recibiendo y turnando y sustanciando las quejas que se presentan en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, tanto en el sector público como en el sector privado. El INAI no es una ocurrencia ni un capricho político. Es el resultado de años de análisis y reclamos sociales, académicos y de voluntad política, de reconocer que México necesita una institución que en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales sea el puente de comunicación entre la sociedad y su gobierno para brindar información que empodere a las personas, a la sociedad y permita que las autoridades de los 3 niveles de gobierno recuperen la confianza social. Sin el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, las posibilidades de que los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales sobrevivan son muy limitadas, porque nosotros revisamos y obligamos a que se entregue aquella información que muchas veces incomoda a todas las autoridades. Las funciones del INAI no se duplican con ninguna Secretaría de Estado, porque no trabajan transparencia esas secretarías de Estado, tampoco trabajan acceso a la información o protección de datos personales. Y por ello es fundamental decirlo. Los trabajos en materia de corrupción tienen una lógica de persecución de los actores y los fenómenos, y no del derecho a saber que tutelamos en este instituto. El presupuesto del INAI, por otra parte, es en realidad muy poco comparado con otras secretarías e instituciones. Sin embargo, el INAI tiene un mandato complejo, en tanto debe promover, respetar, proteger y garantizar 2 derechos humanos de orden constitucional: el acceso a la información y de la protección de los datos personales. Y si hubiera alguna duda, hay que decirlo, absolutamente todo nuestro gasto es auditable y es público. No escondemos nada, ni siquiera nuestros correos electrónicos. Nada se esconde en esta institución. El INAI continúa garantizando los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en pro de la ciudadanía, y así continuaremos trabajando hasta en tanto esto sea posible. Si bien de manera temporal podremos llevar a cabo esta tarea principal del Pleno, hay que dejarlo claro también. Continúan pendientes 3 nombramientos, porque nuestra Constitución establece que el órgano máximo de dirección del Pleno del INAI se integra por 7 comisionadas y comisionados,
por lo que hago un respetuoso llamado de nueva cuenta al Senado de la República para que cumpla con su mandato constitucional. Tenemos que decirlo, este logro judicial de tutela efectivo de los derechos humanos que garantizamos en el INAI permite mantenernos de pie frente a los ataques y las descalificaciones de las que hemos sido objeto, pero sigue sin cumplirse con lo establecido en la Constitución, que es que el Pleno del INAI sea conformado por 7 comisionadas o comisionados. Mientras tanto, no tengan la menor duda del compromiso de todas y todos tenemos para defender los derechos que tantos años se han considerado y son una conquista de la sociedad, porque los derechos, precisamente por los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Y para concluir, no permitamos que el INAI sea coartado por intereses políticos que nada tienen que ver con lo que verdaderamente esté en juego: la tutela y garantía de 2 derechos fundamentales. Es cuanto, compañeras, presidenta. Muchas gracias, comisionado Adrián Alcalá. Tiene la palabra la comisionada Norma Julieta del Río. Adelante, comisionada.